esto y vamos a dividirlo en dos grandes partes. Si quiere, ¿ya está grabando? Eso. Entonces, en dos grandes partes. Una parte inicial, vamos a hablarle de lo que es el departamento de farmacología clínica. ¿Qué es eso? ¿En qué estamos trabajando? ¿Cuáles son nuestros resultados? ¿Por qué? ¿De dónde surge esta idea de hacerles un curso virtual? En ninguna otra parte probablemente les han hecho un curso virtual de antimicrobianos. Aquí sí, precisamente por los resultados de nuestras investigaciones. Bueno, entonces esa es la primera parte, y la segunda nos vamos a dedicar al germen. Entonces los mecanismos de resistencia al germen, cómo se clasifica el germen gram positivo, gram negativo, y todo lo que les dije en la parte introductoria. Entonces, doctora, aquí usted que está ahí cerquita de la cámara, duro, con voz femenina. Paciente femenina, 55 años de edad, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, quien consulta por presentar una semana de evolución. Descríbame esa lesión, doctora, por favor. Es una lesión, pues, eritematosa, con edema, bordes mal delimitados. ¿A qué nivel? No sé. Eso es una pierna, es un pie derecho. Es en el pie derecho. Sí, a nivel del tobillo, región malolar externa, y a nivel del pie, con la presencia de una úlcera. Y si uno va al fondo y revisa, aquí en esta parte aparece hueso expuesto. ¿Listo? Hueso expuesto. Entonces una úlcera, bordes mal definidos con signos de inflamación local que se están extendiendo hacia la parte proximal y con gran edema en la parte distal y con zonas necróticas. ¿De acuerdo? Ese es el compromiso. ¿En el contexto de quién? De un paciente con diabetes. Y el cultivo de tejido reporta Proteus mirabilis. Y les dan el antibiograma. ¿Qué le damos a ese paciente? Entonces, yo espero que en agosto ustedes ya digan tal cosa. Ese es el objetivo de este curso. Tienen el paciente, tienen el germen y tienen el antibiograma. ¿Qué le damos? ¿Sí me entienden? Bien. Y ahí dan una serie de preguntas. No es el objetivo, esta es una parte introductoria, pero a eso queremos llegar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el Departamento Integrado de Farmacología Clínica y Terapéutica. Bueno, esta foto salió mala, pero es Sir William Osler. Si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina podría ser considerada como una ciencia y no como un arte. Cuando nos enfocan a que todo se maneja a través de guías, no siempre. Cada paciente es individual y el paciente no se puede enfocar en una sola guía. Y en el tema de medicamentos, sobre todo. Nosotros nos dedicamos a esto, el departamento hace esto. Formamos médicos especialistas en el medicamento. ¿Haciendo qué? Todo esto. Desde el punto de vista de los profesionales de la salud, laboratorios farmacéuticos, desde el servicio farmacéutico, desde la IPS, pero sobre todo también desde el paciente, para el uso seguro de los medicamentos. Partimos de un concepto que se llama el problema relacionado con el medicamento. ¿Qué es esto? Ustedes van a escuchar mucho eso en estas clases. Se llama el problema relacionado con el medicamento. Errores de medicación, reacciones adversas y evento adverso. Eso constituye el problema relacionado con el medicamento. La reacción adversa es un evento a una dosis adecuada, no tóxica, que casi siempre es dependiente del paciente, esa reacción adversa, y depende del medicamento. El evento adverso no siempre depende del medicamento, pero lo puede ocasionar. Y el error de medicación, pues es una mala prescripción, una mala administración, una mala dispensación. A eso nos dedicamos, a determinar los problemas relacionados con los medicamentos. Hay una serie de programas que trabajamos y digamos que todo esto surgió a través del pregrado y posgrado de farmacología clínica. ¿Quién lo desarrolló? Aquí está el creador, fundador de todo esto, se llama el doctor Carlos Bustamante. El profesor Bustamante desarrolló un concepto desde el pregrado y el posgrado de formar médicos, pero para la terapéutica, no para las ciencias básicas. Aquí hay maestrías en farmacología que se dedican a las ciencias básicas, o sea, a hacer pruebas de laboratorio, a desarrollos en el laboratorio. Y aquí lo que se está desarrollando es un posgrado clínico, o sea, que intervenga en las decisiones terapéuticas de los pacientes. En eso estamos trabajando con tres pilares fundamentales. Uso seguro de medicamentos, ahí hay unos temas fundamentales, como la farmacovigilancia. Farmacocinética clínica y farmacocinética. Hoy nos mostraron nuestro laboratorio de farmacología en la clínica de la Universidad de La Sabana, en el tercer piso,
están los laboratorios de investigación de la universidad. Uno de esos laboratorios de investigación es el laboratorio de farmacología. Y allá vamos a hacer esto, farmacocinética clínica y farmacogenética. Y el último es educación, lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Grabando, mostrando, ¿cierto? Haciendo virtualidad, todo eso lo queremos hacer con el tema de educación. Eso lo hace el departamento. Tiene una serie de estrategias de riesgo farmacéutico, de costo y de innovación. Y estos resultados surgen de diferentes tesis, diferentes trabajos con los residentes. Residentes, nosotros, ¿cuántos graduados tenemos ya de farmacología clínica, profe? 7 que están trabajando, unos en la industria y un primer farmacólogo clínico egresado de acá que está trabajando en la clínica de la Universidad de La Sabana como farmacólogo clínico, ya en urgencias. A través de todos esos trabajos hemos identificado que los principales PRM, o sea, problemas relacionados con los medicamentos, son por 2 puntos. Antibióticos, cristaloides, analgésicos, anticoagulantes, hipertensivos. Pero miren, el antibiótico, 30% versus el resto. ¿Sí me entienden? Es el principal problema. Pacientes hospitalizados que consultan al servicio de urgencias de la clínica de la Universidad de La Sabana. ¿Y qué determinamos? Hicimos unos objetivos allí y los resultados nos muestran esto. Que prescriben cosas como esta. Miren, dice acá, insulina NPH, aplíquele 50 miligramos cada 24 horas. ¿Sí lo ven? Allá dice 50 miligramos. Y a su vez, en la misma fórmula, insulina NPH, pero ahora aplíquele 10 unidades cada 8 horas. ¿Qué hace el paciente con esa fórmula? Pregunto. ¿Sí me entiende? A eso me refiero. Esas son las prescripciones que ocurren. En este caso, hipoglicemiante, pero hay de todo hay en la viña del Señor. ¿Listo? O esta, por ejemplo, en otra venerable institución, ¿cierto? Por allá en Turquía, donde nos muestra que enoxaparina, 80 miligramos orales cada 24 horas. Y entonces la enfermera jefe puede coger la ampolla, romperla y dársela oral al paciente, porque ahí dice, oral. Entonces también el trabajo es muy fuerte con enfermería, diciéndole, ojo enfermera, usted también tiene que ver en este cuento y decirle al médico, está mal prescrito. El químico farmacéutico cuando ve esto dice, ¿cómo así? Están formulando mal una farmacovigilancia activa y reporta eso. Eso ya se está dando en nuestra clínica de la Universidad de La Sabana. Entonces tenemos una serie de resultados, pero lo que yo quiero ver es esto, miren lo interesante. Los principales eventos adversos en la parte ambulatoria, o sea, los pacientes que nos consultan al servicio de urgencias son por reacciones adversas, no adherencia, problemas administrativos. Y adivinen cuáles son los grupos terapéuticos. Nuevamente, antibióticos, ¿cierto? Nuevamente, anticoagulantes, nuevamente anticonvulsivantes, antihipertensivos y diuréticos. Y miren la diferencia, nuevamente los antibióticos surgen como el gran problema relacionado con el medicamento. Y el principal problema del antibiótico se llama la selección inapropiada, la subdosificación y la no indicación. O sea, es un problema ¿de quién? Del médico, no del paciente. ¿Sí? Más adelante puede ser que pueda ser del paciente, por ejemplo. ¿Cuál? La autoprescripción, por ejemplo, o la no adherencia. Pero el paciente que le formulan un antibiótico no se adhiere en el 2.9% de los casos nada más. O sea, él se adhiere, él dice, me tengo que tomar el antibiótico. Lo que sí puede suceder es que se autoprescriba, dice, me quedaron unas tableticas de hace 6 meses que me dio una infección similar, tomémonos eso. Y así lo hace. Pero el principal problema se llama el médico tratante, que no sabe prescribir, que no le sabe formular, que no sabe la dosis y que no le sabe indicar adecuadamente el antibiótico. ¿Sí lo ven? Entonces por eso hay que hacer este tipo de ejercicios con ustedes, porque ahí es donde vamos a impactar. ¿De acuerdo? Y las principales causas o eventos adversos por grupo farmacológico dentro de los antibióticos, ahí están las penicilinas, cefalosporinas, quinolonas y macrólidos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí viene la warfarina, esto me lo salto. Y digamos que por eso estamos trabajando el tema de antibióticos. Y también porque 60% de los pacientes hospitalizados tienen un tratamiento antibiótico. O si no, hagan una encuesta. En la unidad de cuidado intensivo, ¿cuántos pacientes tienen antibiótico en una unidad de cuidado intensivo cuando hace fiebre? Empezó a hacer fiebre. Piptazo banco, de una vez. ¿Listo? Meropen en banco, de una vez. ¿Sí? Y después miramos a ver si nos desescalonamos. Complicado.
35% de los pacientes hospitalizados en medicina interna tienen problemas con antibióticos, medicamentos. Y el antibiótico es el principal problema con un 26%. Y lo otro es que los antibióticos no es que hayan surgido terriblemente. Si ustedes se comparan con otros grupos farmacológicos, hay un tema de en diabetes, por ejemplo, el fin de semana pasado sacaron una nueva molécula como hipoglicemia oral. ¿Listo? Y todos los días se investiga mucho. En antibióticos no. ¿Por qué? No es rentable. Porque el tratamiento es finito. Yo doy 7 días y se acabó. En cambio, si el paciente tiene diabetes, ¿cuántos días le voy a dar? De por vida. ¿Sí me entiende? Si el paciente tiene hipertensión, ¿cuántos días le voy a dar antihipertensivo? De por vida. Y lo otro en antibióticos es que hay gente que lo restringe. Por ejemplo, nosotros. Nosotros hacemos revista en el Comité de Infecciones como farmacólogos clínicos y restringimos el uso de antimicrobianos fuertemente. Hacemos un uso racional. Entonces, ¿eso es rentable? No. Entonces, fíjense que no hay muchos desarrollos, ¿cierto? Ahí está la evolución de los antibióticos que se están utilizando. Las viejas y nuevas familias de antibióticos aquí están, que las vamos viendo en el transcurso de estos módulos. Y lo más interesante es poder llegar a una selección adecuada. ¿Cómo? A partir de un antibiograma conocido, esto lo vamos a ver en un módulo específico, y mecanismos distintos para el antibiótico. Uno de los principales es conocer esto, mecanismos de resistencia frente al antibiótico. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Esto casi siempre es pregunta de examen, cuando lo revisamos. Es modificación enzimática del antibiótico, o sea, la presencia de beta-lactamasas. ¿Dónde existirían esas beta-lactamasas? Pues aquí, en el espacio periplásmico o intermembrana, existen las beta-lactamasas. Y ahí estamos impactando. Primer mecanismo de resistencia. Segundo mecanismo de resistencia, bombas de flujo. Ahí mencionan una serie de bombas de flujo. No me interesa que se sepan, eso lo sea el infectólogo. Ustedes como médicos generales no, pero que existen unas bombas de flujo. O sea, que existe algo que coge el antibiótico y lo bota otra vez. Lo saca, él ingresa, pero lo vuelve y lo saca. Tercero, pérdida de las porinas, ¿cierto? O sea, cierre de unas porinas se llaman las OPRD. Y aquí aparece, entonces el antibiótico ingresa por una porina, normalmente, pero llega un momento en que se cierra la porina, ese es otro mecanismo de resistencia. Y el último mecanismo de resistencia es la alteración del sitio de unión, o sea, alteración, por ejemplo, de las proteínas de unión a la penicilina, o los sitios de unión al antibiótico. Entonces, alteración de las PBPs, por ejemplo, acá, o alteración a nivel intracelular del ribosoma, por ejemplo. Entonces, esos son los 4 mecanismos de resistencia. Preguntas hasta ahí. ¿Dudas?